el voyerismo mientras la otra persona no lo consienta, la exhibición de la pornografía, y incentivar a que dos personas tengan sexo mientras otro los grabe. O sea, es muy amplio ese término, no nada más tiene que ver con una cuestión de te la meto ya. Inclusive, pues aquí lo que resalta la UNICEF, lo que resalta la OMS y lo que a partir de esto va resaltando muchas legislaciones ya de varios estados, de varios países, pues es que el abuso sexual bueno, en este caso también la violación, tiene más que ver con la falta de consentimiento que con otra cosa. Es decir, cualquier práctica que pueda ser sexual o erótica, mientras sea sin la falta de consentimiento del otro, ya es considerado abuso. Independientemente de si la persona, bueno, en este caso el niño, entiende la naturaleza sexual de la actividad, ¿no? O incluso cuando no se muestran signos de rechazo, o sea, cuando no te dicen abiertamente no quiero, mientras no exista ese consentimiento claro de si quiero coger contigo o hacer alguna actividad erótica o sexual contigo, eso ya se considera que no hay un consentimiento por parte de la persona abusada y pues ya, ¿no? Ahí se queda. Es importante retomar esta situación porque hay varios contextos y situaciones que vamos a ver en donde pues no necesariamente hay un rechazo, sí hay, o sea, hay una falta de consentimiento porque la persona no quiere, pero no hay un rechazo explícito y eso genera también frustración, también genera que a lo mejor la persona no pudo haber denunciado y genera también pues que las estadísticas tampoco nos digan muchas cosas, ¿no? Entonces pues hay que partir de estas cosas para entender lo que sería esta violación. También hay situaciones, por ejemplo, que tienen que ver más ya con en el ámbito de las mujeres, por ejemplo, un aborto forzado, actos de violencia de género. Ya, me parece que hubo un corte, una disculpa, no sé si se seguía escuchando, pero les decía, ¿no? Que hay algunas otras situaciones que se consideran como la ablación del clítoris, como la negación de métodos anticonceptivos, como pues no sé, la violencia de género, pero tienen que ver ya más con una cuestión de género. Y aquí pues nos vamos a centrar en hombres, ¿no? Los hombres también pueden ser violados, de hecho los hombres también son violados, son abusados sexualmente y eso también hay que tenerlo en cuenta. Entonces pues eso es parte de lo que veríamos aquí. Y pues bueno, ¿a qué nos enfrentamos también cuando vemos esta situación de hombres que han sido violados? Pues nos enfrentamos a muchos estereotipos, como les decía, pero que también son producto muchas veces de este machismo, ¿no? Como tal el ataque, o sea, un ataque sexual o una violación, pues no siempre es, bueno, muchísimas veces en el caso de los hombres sí, pero no siempre es por una cuestión machista o misógina. Vamos a ver que muchas veces sí, pero no en todas. Pero lo que sí casi siempre tiene que ver con una cuestión machista o misógina es cómo la sociedad y cómo culturalmente se observa esa violación y cómo la víctima se siente, ¿no? Esto tiene que ver con muchos estereotipos y tiene también que ver con el machismo. Primero, bueno, cómo se considera que tiene que ser un hombre, ¿no? Que también lo hemos visto muchas veces en varias culturas, en varias situaciones anteriores, de cómo pues lo que importaba más que nada era el rol sexual, quién era el activo y quién era el pasivo, y que el pasivo pues siempre es como la persona que se somete, la persona débil, y el activo la persona dominante. Pero más allá de eso, al hombre como género y como hombre, pues siempre se le considera y siempre se le trata o siempre se espera que sea fuerte, ¿no? Que tenga una fuerza física, que sean los que tienen la iniciativa, que sean los activos,
que no pueden ser como víctimas de abuso. Y hay algo también que en sociedades así como la nuestra pues se da mucho, que se considera que los hombres pues siempre estamos calientes, ¿no? Y que los hombres siempre tienen ganas de andar cogiendo. Y esto tanto en los dos, como en los heterosexuales como en los homosexuales. O sea, los heterosexuales siempre tienen esta cuestión de ser pues ahora sí que el macho alfa y todas esas tonterías que dicen, ¿no? De andar metiéndose con todas las gallinas del gallinero, de que él tiene que tener todas las mujeres, mientras más mujeres tenga, más hombre es y más heterosexual es. Pero esto también en el caso de la gente de la comunidad de los chavos gays también se traslada mucho, ¿no? Y ahí sí no se ve bien como en heterosexuales, porque ahí sí se considera promiscuidad, pero al final dentro de la propia comunidad pues es también a cuántos te echaste, cuántos no, y cuántos amantes tienes. Y también se tiene ese estereotipo de que una persona, de que un hombre gay pues siempre está cogiendo, y aparte de que siempre está cogiendo, siempre está caliente. Entonces en ese sentido, tanto los hombres heterosexuales como homosexuales pues no se concibe la idea de que puedan ser abusados sexualmente, porque es como de pues es que tú siempre estás caliente y siempre, o sea, te tiene que gustar siempre, ¿no? Entonces ahí está también ese estereotipo. Y también hay estereotipos muy fuertes, sobre todo cuando el abuso sexual, que ese no lo vamos a tocar aquí mucho, pero cuando el abuso sexual es por parte de una mujer hacia un hombre, pues ahí sí mucho más, ¿no? O sea, es como de no, o sea, esta concepción de género, de estos roles de género, de que el hombre es fuerte y dominante y la mujer sumisa y débil, que es tan tajante, choca mucho cuando te das cuenta, o cuando hay un caso en donde una mujer puede abusar sexualmente de un hombre, y de un hombre adulto. O sea, cuando una mujer abusa sexualmente de un niño, pues bueno, todavía se pudiera entender mal, pero cuando es de un adulto eso casi es inconcebible, pero pasa, sí llega a pasar. Y pues ahí también hay un choque hasta en la propia víctima, ¿no? Las propias víctimas, cuando son hombres, pues por ejemplo cuando es una mujer, pues hay muchos estereotipos también, ¿no? Como muchos dicen, ¿no? Pues para qué ibas vestida así, o para qué te saliste de tu casa a tal hora. O sea, también muchas tonterías que se dicen, pero finalmente sigue siendo como de alguna manera un poco más visible. Pero en el caso de los hombres son otro tipo de estereotipos y otro tipo de cosas que inclusive muchos ni siquiera llegan a denunciar, porque tienen miedo a que los avergüence la policía, ¿no? O a que caigan como en cierto ridículo, que la gente se burle de ellos. Porque si hay una cuestión de pues, cómo te dejaste, ¿no? O sea, casi no te pudiste haber dejado porque tú eres hombre y tenías que haber sido fuerte, y si al final pasó lo que pasó, pues casi porque tú querías, ¿no? Hay por ejemplo una cosa que se hizo en Tumblr, en esta red social, que se llama El Arte de Sanar. Fue un proyecto que hicieron varios hombres, varios chavos que habían sido víctimas de abuso sexual, en donde pusieron y publicaron algunas de las frases que les decía la gente, tanto cuando abusaron de ellos, como después cuando ellos le comentaron a alguien que habían sido abusados. Y las frases eran estas, ¿no? Eran, por ejemplo, los hombres no pueden ser violados, ¿no? O por ejemplo, cuando en el caso de un chavo que lo estaba violando a su hermano, y le decía, todos hacemos eso, se llama práctica, ¿no? Casi que te estoy enseñando cómo se hace, ¿no? Porque tú vas a ser hombre y lo vas a tener que hacer, ¿no? Otra frase que mencionaban, por ejemplo, que a una mujer cuando lo violó decía, sé un hombre y hazlo, ¿no? Otra frase que les decían es, tú eres un hombre, no puedes decirle que no a una mujer como yo, ¿no? En el caso de una mujer cuando estaba violando a un hombre, eso le dijo, ¿no? Otro chavo, después del abuso, cuando fue a denunciar o cuando se lo contó a alguien, lo que le dijeron fue, ¿cómo puede una chica violar a un hombre?, ¿no? Otra le decían, por ejemplo, no te preocupes, les debe gustar a los hombres. Hay una que me saltó a mí en lo particular mucho y que dije, ay, ¿qué onda con esta? De un chavo que cuenta que pues salió del closet con su amigo, y después de haber salido del closet con su amigo unas semanas después, esta persona abusó sexualmente de él, y le dijo, mientras lo estaba violando, le dijo, tú eres gay y deberías desear esto, ¿no? O sea, es este mismo estereotipo de pues siempre quieren todo, ¿no?
Pero estamos hablando de un caso, de todos estos casos estamos hablando de que fue un abuso y fue una violación porque no había ese consentimiento del que hablábamos hace un rato. O sea, estas personas no consintieron eso, no les gustaba, no querían, pero fueron obligadas y fueron abusadas sexualmente, ¿no? Entonces aquí el punto es qué actitud se toma frente a este abuso. Y también es importante mencionar que esto tiene que ver mucho con el machismo que hay en la sociedad. Mucha gente dice o atribuye que, por ejemplo, que lo que se considera machismo, bueno, mucha gente, pero sí he escuchado algunos argumentos que dicen que lo que se considera machismo a lo mejor no es tal y que las feministas muchas veces están equivocadas porque también hay hombres que son violados, ¿no? Que así como hay muchas mujeres que son violadas y que eso se atribuye al machismo y todo lo que conlleva este abuso físico, que eso no es verdad, que el machismo no es como tan así porque también hay hombres que son violados, ¿no? Pero en realidad estas, como les digo, estas violaciones a los hombres pueden o no ser por una cuestión machista, pero todo lo que está alrededor también tiene que ver con el machismo. O sea, el machismo no nada más implica abusar sexualmente a las mujeres, también de los hombres. Porque muchas de los que vamos a ver acá, en algunos casos, por ejemplo, en la guerra, en la cárcel, en el mismo ejército, la violación a los hombres no tiene tanto que ver con una cuestión sexual. O sea, no es que los violadores sean gays y violen al otro porque les gusta. No siempre es así. Hay muchísimos contextos, y de hecho contextos muy grandes, en donde las violaciones son por una relación de poder y por una relación de dominación que se manifiesta en una cuestión sexual, pero que no tiene que ver con la sexualidad del perpetrador. Tiene que ver con con dominación, y también tiene que ver con deshacerle la vida a alguien conscientemente, ¿no? Precisamente como esta idea machista de que el hombre tiene que ser fuerte y tiene que ser activo y viril, pues el someterlo sexualmente es casi acabar con su hombría y acabar con su masculinidad, y por eso muchas veces se hacen las violaciones. Y surten efecto, porque los hombres, una vez que son abusados sexualmente, también sienten que pierden esa masculinidad, sienten que pierden esa hombría. Y muchas veces lo que pasa con las mujeres es un poco más fácil que ellas puedan denunciar un abuso sexual porque es más visible, pero los hombres la mayoría de las veces jamás denuncian que hubo un abuso sexual, lo niegan y se niegan a sí mismos porque es enfrentarse a esa idea de que pudieron perder su masculinidad, ¿no? O perder su virilidad. Eso es machismo a nivel social. O sea, al final ese tipo de ataques, ese tipo de violaciones son producto del machismo. O sea, el machismo no nada más afecta a las mujeres, también afecta a los hombres, y aquí es un caso muy concreto en donde al hombre siempre aparte que a los hombres siempre se nos pide negar las necesidades emocionales, se nos pide negar cualquier cosa, los niños no lloran, todas estas cosas. Entonces al final, cuando te pasa algo así, pues tú no puedes admitir abiertamente ante la sociedad que te violaron, porque ya es como de ya dejaste de ser hombre, ¿no? Entonces eso también es producto del machismo. No tiene que ver con otra cosa. Hay, por ejemplo, y muchas veces también, y eso también tiene que ver obviamente con la homofobia, cuando una persona, con un hombre es violado, uno de los grandes miedos que tiene es que cuando confiese o cuando le diga a alguien que fue abusado sexualmente, se le tache de homosexual, ¿no? Eso tiene que ver con machismo y eso tiene que ver con homofobia, porque pues obviamente si tacharte de homosexualidad no fuera nada malo, pues no tendrás ningún problema de que te pudieran tachar de homosexual, ¿no? Pero no, como obviamente ser homosexual es algo malo, pues el miedo está ahí de que te puedan tildar de gay. Entonces pues no dices que te abusaron, porque también está este estereotipo de que si abusaron sexualmente de ti, como perdiste tu hombría, pues te volviste gay, ¿no? O sea, son toda una serie de estereotipos culturales que se mezclan ahí y que están así todos raros, pero que al final eso afecta mucho a las víctimas, ¿no? Y en el caso, hay también los casos muy fuertes, como lo que les comentaba de este chavo, que al final salió del closet y su amigo lo terminó violando. La gente que sí pertenece a la comunidad LGBT, que es abusada sexualmente, pues la tiene doble, ¿no?
porque a esta gente que puede ser gay